Ahí está. Bueno, bienvenidos a los que llegaron hace un ratito. Eh, estoy, Bendiciones a todos. bendiciones, estoy de suplente. No es lunes, pero estoy de suplente. Hoy no soy titular, soy suplente. Bueno, lo que les voy a pedir, por favor, en celular o física, tener su Biblia a mano, ¿sí? Porque así podemos ir leyendo y podemos ir yendo y viniendo para comprender un poco más lo que vamos a estar tratando en esta noche. Según dijo el maestro, ustedes terminaron el libro de Génesis y comenzaron un poco a hablar acerca del libro de Éxodo. Si hay algo que nosotros podemos decir del libro de Éxodo es como la parte, casi les diría, central del libro, porque muy histórica, porque cuenta las historias, las idas y las venidas de los distintos líderes y de las distintas cuestiones que pasaron en ese desierto. Cuenta la historia de un gran hombre como fue Moisés, definitivamente, que es para el pueblo judío el representante eh, del Antiguo Testamento que un poco muestra el poder de Dios y comparando eso con una humanidad tan real como fue la de Moisés y el camino que tuvo que hacer el pueblo de Israel. ¿Alguien tiene prendido? A ver, es Humberto. Ahí lo vamos a mutear. Em, si no leyeron Éxodo todavía, se los recomiendo, ¿sí? Así como les pedí el lunes que leyeran Hebreos 2 veces, me tomo el atrevimiento, pero voy a ser más buena, no como la maestra del lunes. Le voy a decir que lean Éxodo una vez para el jueves que viene, pero léanlo porque los va a ayudar a comprender un poco más. Y si, si hay algo que nosotros tenemos que entender es la significancia de este libro, está en el título. ¿Les contó Rubén qué significa Éxodo? O lo deben saber, seguramente. ¿Qué significa? Salida. Salida, Salida. exactamente, es salida, es irse de un lugar para irse a otro lugar sin la perspectiva de volver al lugar inicial. Entonces, em, tiene que ver en este caso con la salida del pueblo de Israel desde Egipto para volver al lugar que tenía que ver con la promesa que Dios le había hecho a quién. Abraham. A Abraham. ¿Recuerdan ustedes que Dios le había prometido a Abraham que la tierra donde él iba a habitar iba a ser para él y para sus descendientes? Ustedes saben por el libro de Génesis que en el medio hubo un conflicto y una dificultad. ¿Por qué un conflicto y una dificultad? Porque hay hombres y mujeres en el medio. Y cuando hay hombres y mujeres en el medio, muchas veces ocurren cosas que si fuéramos perfectos se evitarían. Pero como no somos perfectos y como todos tenemos nuestras debilidades, bueno, nos encontramos y ustedes recordarán la historia de José, un poco eh, ese favoritismo por parte del padre, el enojo por parte de los hermanos eh, con respecto a ese tratamiento especial que recibía José, y bueno, y que termina finalmente llevando a José a un espacio que aparentemente parecía el peor espacio a donde podría haber terminado José, que fue Egipto. Él comienza su vida ahí y ustedes recordarán que
ahí en Egipto, él no la pasó nada bien, pero esos momentos difíciles por los cuales él pasó ayudó a José a que él pudiese templarse, a que él pudiese realmente templar su carácter para poder después convertirse en la persona que se convirtió. Entonces, y esta es una enseñanza de vida, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles y por momentos complicados en nuestras vidas, no tenemos que preguntarnos quizás tanto el por qué, sino deberíamos preguntarnos, bueno, Señor, ¿para qué me está pasando todo esto? Sí es difícil, sí no es fácil estar en una cárcel, sí no es fácil que a uno lo acusen de algo que uno no hizo, pero aquellos que amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Y lo que en principio José no entendió terminó siendo algo que fue provechoso para su familia, para sus hermanos y para su papá, porque ellos vienen a Egipto, a vivir en Egipto, para protegerse ¿de qué? De la Del hambruna. hambre. De la hambruna. Del hambre, de un momento muy difícil que le tocó pasar a toda esa región y entonces ellos, y bueno, ustedes conocen la historia, terminan en Egipto, pero no en cualquier lugar de Egipto. ¿En qué lugar? En Gosén, en En, el mejor en lugar. Gosén. En Gosén, en Gosén. Gosén era una tierra muy especial, vendría a ser lo que llamaríamos ahora el delta del río Nilo, es decir, había muchos brazos del río Nilo que contenían a porciones de tierra donde iban a poder vivir José y su familia durante el tiempo que fuera la hambruna, por un lado, para que tuviesen un espacio para vivir, por otro lado, para proteger al resto de Egipto de la gran cantidad de animales que ellos iban a traer, porque ellos no vinieron solos, vinieron con todos sus animales. Y ustedes saben que a ambas márgenes del río Nilo, gracias a los desbordes, las tierras eran muy fértiles. Entonces, los egipcios se dedicaban mucho a plantar. Pregunto una cosa, voy a hacer esta pregunta. No soy mala, pero la voy a hacer. Em, Plantaban maíz, ¿no es cierto? Y morrones y tomates, ¿verdad? No. No, si les hago esta pregunta es porque no. ¿Saben por qué? ¿Saben cuándo llegaron esas cosas tan ricas a lugares como África o América? Después que llegara Colón. Porque todas esas plantas son originarias de América. Entonces no había maíz, no había tomate. Miren los que se perdían, ¿no? Y no había morrones tampoco en Europa. Bien, entonces nos encontramos que el pueblo, o digamos, esa familia, que originariamente, ¿recuerdan ustedes cuántos eran aproximadamente? 70. 70 Exactamente. cuando entraron. 70. 70, exactamente. Eran 70 personas, 70 miembros de esta familia que llegan a la tierra de Gosén y que las escrituras nos cuentan que ellos comienzan, bueno, muere esa primera generación y ellos deciden quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Bueno, una de las interpretaciones
que hay en este sentido es que ellos se quedaron por comodidad, era un lugar cómodo, era un lugar donde ellos se sentían bien. Para usar palabras que están muy de moda en estos días, estaban en su zona de confort. Estaban muy cómodos, tenían comida, tenían agua, nadie los molestaba porque el faraón les había dado a José y para que le diera a su familia esa tierra de Gosén, para que ellos vivieran ahí. Y entonces ellos estaban ahí y en vez de volver cuando terminó la hambruna, ellos decidieron quedarse. Y decidieron quedarse ahí y bueno, y fueron pasando los años y muere la primera generación y muere la segunda generación, pero siguen viviendo ahí, nadie los molestaba y van pasando los años y se nos dice que aproximadamente pasaron, ¿ustedes saben cuántos años? 400. 400. Entre 400 y Entre 430. 400. 430 es, Sí. digamos, el número como más exacto y más preciso, pero aproximadamente pasaron 400 años. Si pasaron 400 años, pasaron unas cuantas generaciones, porque uno se suele calcular aproximadamente entre 40 y 50 años por generación, así que habían pasado como 10 generaciones ya desde el libro de Génesis hasta el relato que nosotros encontramos en el libro de Éxodo. Y ustedes saben que a medida que van pasando los años, si uno no se mantiene fiel a las primeras enseñanzas, lo que comienza a pasar es que las cosas se empiezan a diluir, todo se empieza a diluir. Claro. Imagínense ustedes sus propias familias, ¿sí? ¿De dónde vinieron? Si sus familias vinieron, no sé, de Italia, de Turquía, de España, ¿hay algún otro representante de algún otro lugar? Francia. Francia, Yo soy de Uruguay. Uruguay, bien. ¿Familias anteriores o antepasados que hayan venido de otro lugar? Mi Bolivia. familia de Bolivia, ¿qué más? España, mi familia, mi Alemania. antepasado. España, bueno. Portugal. Portugal, ajá. Alemania. Alemania, wow. Inglaterra, Inglaterra. Y fíjense ustedes que si yo les pregunto a algunos de ustedes si conoce el idioma de sus antepasados, seguramente que algunos de ustedes me va a decir que sí. Otros puede ser que me digan, y algo me acuerdo, tengo algunas palabras, pero otras no. Algunos de nosotros quizás hemos mantenido, sí, el idioma, pero quizás hay costumbres que no, o hay lugares que no, o quizás en esos lugares de donde nosotros somos originarios ya no hay familia. Los que vengan de España no escucho a ninguno que me hable con la Z, ni que me hable rápido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que a medida que van pasando los años, cuando uno se va alejando de ese lugar de origen, las, las, las cosas que nos representan como lugar de origen se comienzan a diluir un poco y se comienzan a desdibujar porque uno comienza a tomar las costumbres, las comidas de los lugares a donde uno está. Entonces, por un lado, uno pierde algunas cosas y también gana otras, ¿no? Que en algunos casos pueden llegar a ser positivas y en otros casos no. Entonces, lo que nos encontramos al principio de este libro de Éxodo es que nos dice, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el versículo 6 de Éxodo capítulo 1?
1:6. Lea. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Y qué dice el 7? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice las Escrituras? Que la familia comenzó a crecer y comenzó a multiplicarse en esa zona de Gosén. Y que obviamente que estaban las promesas que Dios le había dado a Abraham, estaban las historias de Jacob, estaba presente la historia de José, pero estaba presente como en una nebulosa, como si yo les preguntara a ustedes alguna historia que tiene que ver con algún antepasado de ustedes y que probablemente tengan algunos detalles y otros no, y otros no. Entonces, tenemos que ubicarnos en tiempo y en espacio. El pueblo de Israel sí está en la tierra de Gosén, ellos están ahí, están creciendo, se están multiplicando y están logrando tener un poder que antes no habían tenido, en un lugar que no era el original, pero que tenían poder. Ahora, la verdad es que ellos vivían en un imperio, el imperio egipcio, que fue un imperio que creció muchísimo y que tuvo una influencia muy grande en el Mediterráneo y además en el norte y parte del centro de África. No nos vamos a dedicar mucho a eso porque no es parte de la historia, pero sí entender lo que yo siempre les cuento o lo que hablamos en geografía es que todos estos grandes imperios comenzaron como pequeñas ciudades que luego se convirtieron en ciudades-estado, que luego comenzaron a ampliarse y a extender su dominio hasta que lograron un dominio tan grande que se convirtieron en un imperio. Y entonces nosotros tenemos que Egipto estaba dividida en lo que se llamaba un Alto Egipto, que estaba cerca de donde nace el río Nilo. Y después teníamos la zona del Bajo Egipto, que era la zona que estaba más cerca de la llanura del Gosén y donde estaban muchas de las pirámides que aún hoy en día uno puede ver y que entre paréntesis les digo, no fueron construidas por extraterrestres, no fue así, ni las pirámides ni los obeliscos que hay fueron construidos por ellos, sino que eh, fueron construidos por muchos de los pueblos que los egipcios tomaron prisioneros, entre ellos vamos a ver después, el pueblo de Israel, para de esta manera poder lograr estas construcciones. Ahora, algo sumamente importante para entender el libro de Éxodo y para entender lo que pasa al principio y lo que va pasando después, es que Egipto era una nación politeísta. ¿Qué significa esto? Que tenía muchos dioses. Y como todos estos imperios en la antigüedad y aún hoy en día, estos imperios tenían dioses que estaban relacionados con las distintas actividades que ellos tenían o con distintas fuerzas de la naturaleza que les permitían a ellos tener vida. Entonces, ustedes van a ver que ellos, y se ve mucho en los jeroglíficos y se ve mucho en las pirámides en Egipto, eh, imágenes que tienen que ver con animales, con plantas, con el dios Sol, con la diosa que tenía que ver con, digamos, con las plantaciones que ellos hacían.
Y cada uno de ellos tenía una importancia fundamental porque lo que ellos hacían era ofrecer distintos tipos de sacrificios para que sus dioses les devolvieran a ellos en los bienes que ellos necesitaban para sobrevivir. Entonces, fíjense ustedes que esta idea de una cultura que tiene que sacrificar cosas para recibir otras cosas de parte de esos seres superiores y para convencer a esos seres superiores que ellos son dignos de recibir, no es algo nuevo, no es algo que viene de una iglesia como la Iglesia Católica, sino que ya desde el principio de los tiempos se metió dentro de la idiosincrasia del hombre la necesidad de tener que sacrificar para poder recibir algo a cambio. Y que si yo no hago algo por ese Dios a mí no me va a dar nada. En ese sentido, y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero necesito decirlo, la vida del cristiano y lo que Jesús vino a hacer por nosotros rompe con ese paradigma. No hay nada que yo pueda hacer para merecer o para recibir algo a cambio de parte de Dios. Porque el único que pudo hacer el sacrificio para que cada uno de nosotros pudiésemos restablecer nuestro lugar y nuestra relación con el Señor, fue el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Yo no ayuno para que Dios conteste mis oraciones. Yo no me levanto temprano para orar más porque de esa manera voy a poder torcer la voluntad del Señor. Lo hago porque amo al Señor y porque sé que estas son formas en las cuales yo puedo acercarme más a su presencia y puedo establecer una conexión más íntima con el Señor para entender y comprender cuál sea su voluntad. Entonces, claro que tengo que orar y claro que oramos para que Dios haga su voluntad en medio de nosotros, para clamar que la sangre de Cristo limpie los pecados de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de aquellos que están a nuestro alrededor, para que Dios intervenga en circunstancias que estamos pasando dentro de la iglesia, dentro de nuestros trabajos, para que el Señor sane a aquellos que están enfermos y que necesitan un toque de parte del Señor, pero yo no hago nada pensando que eso es necesario para que Dios, bueno, diga, bueno, está bien, porque está ayunando, voy a hacer esto. Entonces, el sacrificio de Cristo es el único que pudo restablecer mi relación con el Señor. Es lo único. Claro que oro y oro pidiendo que la voluntad del Señor sea hecha. Pero hasta el mismo Señor Jesús dijo, Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús tuvo que morir, morir por nuestros pecados. Entonces, seamos cuidadosos y entendamos que a veces hay algunos que nos quieren convencer que podemos hacer cosas para torcer la mano de Dios. Y yo siempre doy este ejemplo porque me parece fundamental. Yo miro canales como Enlace, pero no los miro porque en muchas ocasiones, ¿qué me dicen a mí? Bueno, vos pactá con el Señor.
Si vos pactás con el Señor, vas a ver cómo Dios va a derramar bendiciones del cielo para vos. Y no es así, no es así. El sacrificio de Cristo es suficiente. Yo cumplo con la voluntad del Señor. Dios en su bondad y en esa maravillosa bendición me va a colmar de bendiciones y va a llenar mi vida de su presencia y yo voy a poder experimentar la gracia del Señor. Pero yo no necesito pagarle a Dios para que Dios me conteste. Ahora, ¿por qué miro canales como Enlace? Para afilarme. Yo me afilo. ¿Por qué? Yo escucho, lo comparo a las escrituras y digo, esto no es así. O voy y estudio. Hermanos, hay que estudiar las escrituras. Hay que estudiar las escrituras. No solamente hay que estudiar las escrituras, sino que lo que uno tiene que hacer es escuchar y comparar, contrastar. No es faltarle el respeto al predicador. Lo hacían los cristianos de Berea, lo leemos en el libro de los Hechos. Tenemos que hacerlo también para así asegurarnos que lo que nosotros estamos escuchando es palabra del Señor. Porque nosotros no venimos simplemente a contar nuestras experiencias, a hablar de nosotros, de nosotros, de nosotros, de yo, de mí y de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Venimos a hablar de las escrituras y tenemos que conocerlas bien. Entonces, y pero me fui por un canal, pero que era necesario. Entonces, vuelvo para atrás. Todas estas religiones politeístas, ¿qué era lo que buscaban? Simplemente que los hombres hicieran un sacrificio para que así, si ese sacrificio era, y fíjense las palabras que voy a usar, agradable a ese Dios, bueno, ese Dios le iba a dar o les iba a conceder lo que ellos querían. Otra de las cosas en la que también creían los egipcios era en la inmortalidad. Y ustedes saben que una de las razones por las cuales ellos momificaban eh, a sus, eh, a sus faraones es porque ellos creían que los faraones eran descendientes directos del dios Ra, del dios principal, ¿no es cierto? Entonces, ellos eran enterrados con todas sus riquezas y con comida y demás, porque lo que ellos pensaban es que en la vida futura, bueno, ellos iban a necesitar de estos bienes, ¿no? Entonces, entendiendo todo esto, en este contexto es donde viven los familiares y los descendientes de Jacob en esta región del Gosén. Bien, con respecto a cuándo, a la fecha de este libro, hay dos posturas como muy salientes. Una que ellos salieron de Egipto más o menos en el año 1450 antes de Cristo y otros hablan que es más cerca del 1220 antes de Cristo. Esto tiene que ver, y esto es importante que lo sepan, esto no solamente son cuestiones arbitrarias de algún autor evangélico, como en este caso Pablo Hoff, que nos dice que esto fue así, sino que hay inscripciones en Egipto que hablan acerca de un pueblo que dejó Egipto y que se fue de Egipto porque Egipto podría haber caído en sus manos. Y ese pueblo, en los jeroglíficos egipcios, lo llamaban el pueblo Abiru. Entonces,
es interesante que ustedes vean que cada vez más hay distintos descubrimientos por distintas maneras y gracias a los arqueólogos y gracias a aquellos que quizás por casualidad lo encuentran, acerca de estas cuestiones que son interesantes porque nos ayudan a ver cómo hay un correlato entre la historia bíblica y la historia, llamemos secular, o la historia sobre la cual nosotros leemos. Y en este sentido, permítanme buscar, porque encontré algo el otro día. Sí, que habla acerca, después yo les voy a mandar el enlace para que lo tengan. En Infobae salió un artículo que habla que una tablilla babilónica de 3000, de hace 3000 años atrás hizo un paralelo, es muy, muy pequeña, y esa tablilla lo que habla es que, permítanme, perdón que lo busco para no decir una cosa por otra, habla acerca del diluvio y del arca de Noé. Entonces, y esto se encontró hace poco, hace algunos años, ¿no? Ustedes saben, yo no sé si ustedes saben cómo son las cosas que se descubren en general, tanto en paleontología como en arqueología, no se divulgan hasta que no se estudian en profundidad. Y a veces pueden pasar 2 o 3 años antes que se divulgan. Entonces, lo que quiero decirles es que hay mucha evidencia arqueológica que nos ayuda a entender acerca de este relato en el libro de Éxodo. Bueno, ¿cuál es el propósito del libro? Bueno, justamente esto, de relatar cómo este pueblo que había sido escogido por Dios para vivir en la tierra prometida, pero que ahora estaba en Egipto, saliera en Egipto y llegara una vez más a la tierra que Dios le había prometido a Abraham y que iba a ser una nación muy grande y muy trascendente, ¿no? Y que además el propósito tenía que ver con que no solamente el pueblo saliera de Egipto, sino que también recibiera de alguna manera tangible la ley que Dios quería entregarle a su pueblo para que su pueblo pudiese cumplir con ella a lo largo de su existencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ahora digamos con el diario del lunes, nosotros mirando hacia atrás, hacia el libro de Hebreos, lo que nosotros podemos ver en el libro de Hebreos es un Dios perdonador, un Dios que quiere rescatar al pueblo de donde está para llevarlo de vuelta a la tierra que él le había prometido a Abraham y para devolverle el espacio que nunca, nunca deberían haber perdido. Y además, él se quiere revelar a su pueblo, quiere que su pueblo lo conozca, porque en realidad, cuando ustedes estudiaban en Génesis, ustedes habrán visto eh, que Dios se reveló a Abraham, Dios se reveló a Isaac, Dios se reveló a Jacob, Dios se reveló a José, y después el resto es como nebuloso, es como que, bueno, y el resto, ¿cómo iban a ellos poder seguir en esa misma línea, ¿no? Entonces, es ahí donde viene la ley, es ahí donde vienen los 10 mandamientos y el resto de la ley, para que de esta manera el pueblo pudiese comprender en realidad todo Comunión con Dios.
Claro, para que tuvieran comunión con Dios y para que pudieran comprender quién era Dios de verdad. Porque hasta ese momento, bueno, lo conocían de nombre, pero no conocían la profundidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de el pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto siempre ha representado en general ¿a qué? ¿Qué se imaginan ustedes? A todo aquello que está alejado de Dios, a todo aquello que tiene poco que ver con Dios, A mientras lo pagano, a lo pagano, exactamente. ¿Y qué representa la nación de Israel? Representa todo lo que Dios quería en ese momento para que su pueblo pudiese crecer en comunión con Él y para que entendieran que había otro paradigma, que no había necesidad de ir a pagarle a alguien para que ese alguien les diera algo, que no había necesidad de sacrificar algo para que ese Dios les diera algo y que no había necesidad de buscar distintos dioses para las distintas necesidades que había, sino que había un Dios al cual ellos podían rendir culto y ese Dios les iba a dar todas las bendiciones y todo lo que ellos iban a necesitar. Bien. Hay distintas maneras de poder categorizar el libro y de poder organizar el libro. Hay tantas maneras de organizar o de entender la organización del libro de Hebreos como autor, de Hebreos, estoy en el lunes, perdón, en el libro de Éxodo, como autores hay que han estudiado Éxodo. En realidad, para nosotros, lo interesante es entender esto, que el libro de Éxodo habla de la salida de Egipto, habla de la entrega de la ley, y no solamente de la entrega de la ley, sino algo que es sumamente importante para aquellos estudiantes que están haciendo hebreos, que tiene que ver con el entender cómo la entrega de la ley y la entrega de ese lugar de reunión que ellos iban a tener mientras que estuvieran en el desierto, iba a tener un paralelismo tan interesante e iba a ser explicado de una manera tan interesante en el libro de Hebreos. Entonces, capítulo 1, Éxodo. ¿perdón? ¿Alguien habló para mí o no era para mí? Bueno, no sé. Bien, entonces, ustedes saben, el pueblo comienza a crecer en Gosén, pasan las generaciones y la gente se olvida de la razón por la cual este pueblo estaba en ese lugar, por un lado, y las razones por las cuales les había sido dado ese lugar, y el nuevo faraón comienza a ver una amenaza. ¿Por qué una amenaza? Porque, bueno, el pueblo estaba creciendo y ustedes saben que todas estas naciones en la antigüedad basaban su poderío en la extensión en el territorio y el sojuzgamiento de todos aquellos que no fueran parte de, digamos, de su propia genética. Entonces ven que el pueblo de Israel comienza a crecer y entonces este nuevo faraón lo que esgrime son distintas tácticas para tratar de detener el crecimiento poblacional, ¿no? ¿Cuáles son esas tácticas? ¿Se acuerdan? Versículo 11 del capítulo 1, ¿qué dice? Entonces, tienen sobre todo que no lo molestase con sus cargas y edificaron para... ¿Sí? Que lo moleste. ¿Perdón?
molestase. Versículo 11, por favor. Que los molestase. Bueno, leo. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Entonces, el faraón comienza a oprimir al pueblo porque, lógicamente, si el pueblo era tratado esclavo y era oprimido, ¿qué era lo que iba a pasar? Bueno, lo que ellos suponían, porque esto siempre había pasado con anterioridad, trabajo forzado, la gente se debilita, se muere, no crece la población, entonces se disminuiría la población también estaría muy atacada psicológicamente, porque, bueno, los hombres iban a salir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces había todo un trabajo eh, detrás de esto para tratar de achicar la población y para tratar de destruirlos de alguna manera. Y después tenemos en los versículos 15 y 16 que aparecen las parteras. Y entonces les dice el versículo 16 que les dicen a estas parteras que el rey de Egipto, el faraón, les ordenó que si era niño, que los mataran, pero si era niña, que las dejaran con vida. Entonces, ¿qué era lo que buscaban? Obviamente tratar de achicar la población también. Entonces, en ese momento aparece el gran protagonista del libro de los Hebreos, que es ¿quién? Ah, del libro de Éxodo, perdón, que es ¿quién? Moisés. Exactamente, es Moisés. Y ustedes saben que la vida de Moisés está dividida en ¿cuántas partes? Por ahí lo saben, por ahí no. En 3. En 3 partes, exactamente. La vida de Moisés vivió aproximadamente 120 años, entonces tenemos como 3 periodos de 40 años cada uno, donde ocurren diferentes cosas. Ustedes saben que el primer periodo es el periodo en el que Moisés vive en la corte del faraón. Seguramente que ustedes ya han leído la historia, cómo su mamá quiere protegerlo, cómo termina cerca del lugar a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Estoy en el capítulo 2, versículo 6. em, eh, y cómo la mamá trama toda una cuestión y hace que el niño que es puesto en una canasta de juncos en el agua sea seguido por su hermana y que ese niño termine en las manos de la hija del faraón. Hago un paréntesis acá y digo lo siguiente. Hay ocasiones en las que Dios milagrosamente va a intervenir en nuestras vidas y cosas maravillosas van a ocurrir. Y seguramente que si hoy nosotros tuviésemos tiempo de hablar, podríamos dar cuenta de intervenciones milagrosas de parte de Dios en nuestras vidas. Paralelamente,
también hay ocasiones donde nosotros tenemos que usar nuestra inteligencia, nuestra astucia y nuestro conocimiento para que de esta manera también Dios pueda usar lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos para obrar. La mamá de Moisés lo que hizo fue pensar una estrategia para salvar a su hijo. Y lo logró. Claro que intervino la mano del Señor, pero si ella se hubiera quedado sentada llorando con el niño en sus brazos y no hubiese hecho nada, bueno, hoy no estaríamos hablando del libro de Éxodo. Sin embargo, ella lo que hizo fue, se apropió de la situación y dijo, voy a hacer algo para que esta situación cambie. Y claro que el Señor intervino, pero no se quedó ella de brazos cruzados. Hay momentos en nuestras vidas, hermanos y hermanas, en los que nosotros tenemos que usar aquellas cosas que Dios nos ha dado para así poder también ser instrumentos para que la voluntad del Señor se haga en medio de una situación. Y seguramente también que cualquiera de nosotros en este momento puede recordar. A veces mi conexión está inestable, entonces cuando paro de hablar es porque me aparece el cartelito que está inestable y me callo. No, es que de lo que usted estaba diciendo de la hija de que lo agarró a Moisés, de ahí se le empezó a cortar todo, de ahí no le entendí nada yo, pastora, porque se cortó. Bastante tarde, pasaron bastantes cosas. Bueno, entonces, vuelvo a decir esto. Cuando Moisés llega a lo de la hija del faraón, claro que era la voluntad del Señor, pero Dios usa sus instrumentos. ¿Ustedes no creen que son instrumentos en las manos del Señor y que Dios los usa a cada uno de ustedes en el lugar a donde ustedes están? ¿Sí o no? Claro que sí. Ustedes no son Sí. producto de una casualidad. Ustedes no son, nosotros no tenemos acá profesionales, no tenemos acá a docentes, no tenemos acá a profesores, a gente que tiene oficios, y eso es mera casualidad, sino que eso tiene que ver con un propósito que Dios quiere terminar de cerrar en cada una de nuestras vidas. Pero es algo que nosotros tenemos que entender y es algo que nosotros tenemos que poner en práctica para que de esa manera toda la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. A lo que voy es, la mamá de Moisés pensó en una estrategia para salvar a su hijo. Y fue lo mejor que pudo hacer. Pensó la estrategia, porque creyó que esa era la mejor estrategia para hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Cada uno de nosotros tenemos habilidades, tenemos recursos, cada uno de nosotros tenemos estudios, tenemos experiencias de vida. Y tenemos que ser capaces de usar esos recursos y de usar esas experiencias de vida para contribuir a que la voluntad de Dios sea hecha en el lugar a donde Dios nos puso. Cierro el paréntesis. Seguimos adelante. Moisés, Flor, sí, Flor, perdón, que también es una parte que Dios obra, Dios hace, pero también nosotros tenemos que actuar, por ejemplo, en buscar trabajo. No es solamente orar, 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 sino tirar currículum, salir y demás. Una parte nos compete netamente a nosotros. exactamente, exactamente. Dios trabaja con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a hablar de los primeros 40 años de Moisés. A dónde los vivió?
En la corte de Con Egipto. el faraón. ¡Uy, qué horror! Pero yo les termino de contar que Egipto era lo peor de lo peor y Moisés estaba en esa corte. Bueno, ustedes saben, acá vamos a hablar de un detalle no menor, y es que cuando el niño es descubierto, la hija del faraón, a instancias de la hermana de Moisés, que le pregunta, ¿no querés una nodriza para el niño? ¿Y quién termina siendo la nodriza? Su La propia, mamá. su propia La- madre, ¿no es cierto? Y tenemos entendido que los primeros años de vida Moisés los pasó junto a su mamá. Acá la cuestión interesante es que aquellos primeros años de relación de Moisés con su mamá y del conocimiento del conocimiento básico que su mamá tenía del Señor, fueron cosas, y de Dios, fueron cosas que marcaron la vida de Moisés. Moisés va a la corte y durante 40 años él es bombardeado por los distintos dioses, es bombardeado con la cultura en Egipto, es bombardeado con las costumbres en Egipto, es bombardeado con las distintas cosas que se hacían en Egipto, pero sin embargo, hubo algo en lo profundo de su ser que hizo que él no perdiera su esencia. Hermanos, cada uno de ustedes está en el lugar a donde Dios ha querido que usted esté. Yo no sé cuál sea su Egipto, porque cada uno de nosotros tenemos un Egipto diferente. Puede ser un miembro en una familia, puede ser la familia, puede ser el barrio a donde vivo, puede ser el lugar a donde estoy trabajando. Pero no crean que por estar en ese lugar, Dios no esté haciendo cosas en ustedes para que después ustedes brillen en otro lugar. Entonces, Moisés pasa 40 años en Egipto absorbiendo cultura, absorbiendo formas, absorbiendo distintas cosas que aparentemente, y si yo les dije recién que Egipto representa el mundo, entonces ustedes deben estar pensando en este momento, pero esta mujer me está diciendo, por un lado, que Egipto representa el mundo, pero ahora me está diciendo que Moisés, que estaba en este lugar, estaba absorbiendo estas cosas y que todas estas cosas después lo iban a ayudar a él a poder comprender otras. Sí, sí y sí. Ahora, ¿qué tuvo que pasar para que Moisés pudiese entender la diferencia entre lo que él había aprendido en su niñez y lo que él estaba viviendo en la corte de Faraón? Una crisis, y una crisis importante, porque nos cuentan las escrituras que en el versículo 2, capítulo 2, versículo 11, dice que un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Aparentemente Moisés lo estaba pasando genial en la corte, él había sido adoptado por la familia del faraón, todo parecía estar genial. Él es confrontado con la realidad y de repente él ve que la gente de su propia sangre está pasando, dice esta versión, penuria. Seguramente que la versión que tienen ustedes son otras cosas.
y eso lo confronta con una realidad. Muchas veces, cuando uno entra en una crisis, la crisis nos ayuda a ver cosas de otra manera. Yo no sé, no tengo ni idea, no tengo cómo saberlo porque las escrituras no me dicen nada al respecto. Esto es mera suposición mía, ¿no? Él llega a los 40 y empieza a ver que hay diferencias entre los que viven en la corte y los que están fuera de la corte. Y entonces dice ese mismo versículo 11 que de pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo, miró entonces, esto es interesantísimo. Miren ustedes, dice, ¿qué hizo? Miró para allá, miró para allá, y después dice que miró para un lado y para el otro, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es decir, él ya sabía que él iba a tener que intervenir, él tenía el plan, se aseguró que nadie viera lo que él estaba haciendo y él mató al egipcio que estaba, de alguna manera, lastimando a su hermano, ¿no? Y entonces dice que al día siguiente, y seguimos la lectura, dice, volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y entonces le contesta, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Muchas veces nosotros miramos para un lado, miramos para el otro, pensamos que nadie nos está mirando. Nosotros sabemos que Dios nos está mirando. Amén. Ahí se cortó de vuelta. Nosotros sabemos que Dios nos está mirando. Y entonces, en ese momento, es donde Moisés se da cuenta de todo y entra en crisis. ¿Y qué es lo que hacemos cuando entramos en crisis? Lo que hizo Moisés. Nos escapamos. Huimos, claro, nos escapamos porque y no podemos enfrentar nada porque no sabemos qué hacer, porque ¿qué voy a hacer? Él sabía que lo que él había hecho merecía la muerte, entonces entra en crisis. ¿Y qué hace? Se escapa. Y se escapa lejos, se escapa al desierto. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un corte de 5 minutos, porque vamos a terminar un poco más temprano. Entonces, 5 minutos, nos levantamos, tomamos algo, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Son las 21 en punto. 21:05, seguimos. ¿Les parece? Pueden apagar sus cámaras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que estábamos diciendo era que, bueno, él entró en esa crisis y lo que hizo fue huir. Y lo que nosotros tenemos es esta segunda etapa en la vida de Moisés, en donde él pasa 40 años en el desierto. Entonces tenemos los primeros 40 años en la corte de Faraón, donde es preparado en todas las artes y las ciencias y toda digamos, toda la cultura egipcia y la manera de hacer las cosas egipcias. Y después tenemos 40 años que él vive en el desierto. Esos 40 años que él vive en el desierto
no es que son 40 años que uno dice, uy, bueno, pobre, estuvo en la arena, no hizo nada, la pasó mal, son años que no tienen ninguna repercusión, sino que en cierta manera es la consecuencia de su vida anterior, etcétera, etcétera. Sino que el desierto fue otro espacio de preparación para Moisés para lo que iba a venir. Vuelvo a repetir, mis queridos, nada de lo que nos ocurre en nuestra vida es casualidad, sino que en realidad todo lo que nos pasa, todas las distintas experiencias por las cuales nosotros podemos transitar, nos van a ayudar y nos van a enriquecer para que cuando Dios esté cumpliendo su propósito en mí, yo tenga todas las herramientas posibles para así poder servirle de la mejor manera posible. Él pasa 40 años en el desierto, sí, es verdad. Y recuerden de cuando hablamos de geografía, que hablamos que no era un desierto que solamente arena, sino que probablemente era una zona donde había oasis, donde había piedras, donde había, digamos, animales, porque bueno, él comienza a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Y ustedes seguramente saben, y si no lo saben se los cuento, las ovejas son animales bastante torpes, que necesitan mucho acompañamiento para poder ser guiadas a los lugares a donde hay que guiarlo, porque si no la oveja se queda en un lugar y de ahí no sale, ¿no? Entonces, cuando, cuando él cuando Moisés está trabajando como pastor y bueno, va formando su familia en Egipto, eh, él tiene que aprender de los animales y tiene que aprender lo que significa cuidar un rebaño y cuidarlo de verdad para que ese rebaño no se pierda, para que no se pierda ninguna cabeza de ganado, para protegerla de todas las cosas que están a su alrededor y para que también para templar su carácter, porque la realidad es que Moisés había tenido una vida muy cómoda en Egipto. Le había pasado muy bien porque él tenía una vida de privilegio. Entonces, él tenía también que conocer la otra cara de la moneda, es decir, entender lo que significaba, estaba en un lugar donde no había nada y donde si algo iba a aparecer era gracias al trabajo propio y gracias a una iniciativa propia, que era algo que él no conocía, porque él recibía todo en bandeja de plata. Entonces, hay momentos también en que Dios permite que ciertas cosas ocurran en nuestras vidas porque nosotros tenemos que aprender a poder gestionar nuestras propias cosas, nuestros propios recursos, a entender cómo funcionan algunas cosas para de esa manera, y no me voy a cansar de repetirlo, para ser líderes eficaces en el lugar en el que Dios nos ha puesto o en el lugar a donde Dios nos va a poner, ¿m? O a donde Dios nos quiere poner. Entonces, tenemos a un Moisés eh, que probablemente hasta ese momento haya pensado que el resto de sus vidas de su vida ya no sería más en la opulencia de Egipto, sino que su vida iba a culminar y a terminar en el desierto, con sus animales, trabajando con su suegro, su esposa, sus hijos. Y otra vez nos encontramos en esta actitud como de comodidad. Bueno, ahí estamos, no pasa nada, seguimos adelante. Bueno, en algún momento
algo va a pasar, pero no sé qué. Hasta que nosotros llegamos al capítulo 3 del libro de Éxodo, donde Dios lo llama a Moisés. Y lo llama de una manera muy particular, ¿no? Entonces dice el versículo 1 que un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Bueno, muy interesante la forma en que Dios lo llama. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que durante casi 80 años de su vida, bueno, 75, porque los primeros 5 había tenido alguna experiencia con el Señor, durante casi 75 años, Moisés no había tenido un encuentro con Dios, ni había sabido mucho más de Dios. Entonces, Dios utiliza esta zarza que ardía y no se quemaba. Moisés estaba acostumbrado a ver estas cosas en el desierto. ¿Por qué? Y porque si hay alguna tormenta eléctrica o alguna chispa por alguna cosa, es muy posible que él haya visto este tipo de cosas. Pero claro, algo que se quema a fuego, ustedes saben que para un fuego uno necesita 3 cosas. ¿Qué son? ¿Qué se necesita para un fuego? Para que haya fuego. Algo combustible. Ramas, Bien, Combustible. un combustible, oxígeno Y una chispa. y una chispa. Exactamente. Entonces, cuando yo estoy en presencia de estas 3 cosas, se inició un fuego. Ahora, ¿cuándo se acaba ese fuego? Bueno, Cuando se termina el combustible. cuando se termina el combustible o si de Se alguna consume todo. manera Se apaga uno, con agua. digamos, quita el El oxígeno, el oxígeno. combustible, para que no se siga prendiendo fuego, ¿sí? Ahora, cuando se termina de consumir el combustible, generalmente lo que ocurre es que aparecen las cenizas y bueno, y ese fuego se va apagando. Lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza o este arbusto estaba prendido fuego y nunca se acababa. Es decir, que debe haber pasado un tiempo en el que en que Moisés vio este fuego y vio que nada pasaba. Y vio que el fuego seguía con la misma intensidad y que no había nada que lo cambiara. Entonces, eso nos dice la escritura que le llamó la atención y que hizo que él se acercara al lugar de donde estaba la zarza ardiente. Hay algunas interpretaciones y Pablo Hoff hace una interpretación de ese tipo, hablando del fuego purificador del Señor, habla de la zarza podría representar a Israel. No sé, no voy a decir ni que sí ni que no. Se puede tomar que sí, es una licencia que uno se puede dar. No sé si será así o no. Para mí era una forma de llamarle la atención a Moisés. Más que nada, puede ser que haya sido lo otro también. No lo sé. Y en realidad no es muy importante eso. Lo más importante es el efecto que esa zarza ardiente tuvo en la vida de Moisés. Eso es algo que nos tiene que llamar la atención.
Y entonces dice que en el versículo 3 del capítulo 3 dice que Moisés dijo, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y entonces dice que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Y qué le dice después? Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense ustedes qué maravillosa escena del encuentro de Dios con un hombre que había oído hacía mucho tiempo acerca de Dios, pero que tuvo la actitud de decirle al Señor, que le dice, aquí me tienes. Moisés escuchó una voz y Moisés respondió a esa voz. Y solamente después que Moisés respondiera a esa voz, Dios comenzó a revelarse a él. Maravilloso. No hace falta más que uno entienda como pueda que está en la presencia de su Dios para que Dios comience a revelarse a uno de una manera notable y de una manera contundente a cada una de nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo con Moisés. Y dice que cuando Moisés escuchó esas palabras de parte de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se cubrió el rostro. Se Se cubrió el cubrió el rostro. rostro. ¿Y qué más hizo? Tuvo miedo. Sí, tuvo miedo. ¿Y qué más hizo? Y se Se postró. puso al Y servicio. después, más adelante, leemos que se postró. Perdón, me adelanté. No habíamos leído eso. Ahora, fíjense ustedes. No hay que ser un literato de las Escrituras para que Dios se revele a uno y nosotros podamos entender quién es Dios. Ahora, si yo conozco más de las Escrituras, voy a poder comprender quién es ese Dios. Porque, ¿qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque esas eran las palabras a través de las cuales estos hombres decían quién era Dios. Este es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es el mismo Dios a quien nosotros servimos. Entonces, Dios tuvo que revelarse a Moisés a través de lo que Moisés conocía que era algo básico. Después, bueno, Moisés se convirtió en el conocedor de Dios. Pero en ese momento en que Moisés recibe esa revelación de parte de Dios, en ese momento él se da cuenta delante de quién está. Hermanos y hermanas, el estudio de las Escrituras nos ayuda a conocer más a Dios para que cuando nosotros estemos en la intimidad de su presencia, podamos postrarnos delante de Él comprendiendo quién es Él, comprendiendo que estamos delante del Dios que entregó a su Hijo en sacrificio por nosotros, hablando de nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos otra revelación. Para Moisés esa revelación fue suficiente para entender
¿Quién era el Dios a quien servía? ¿Cuánto más necesitamos nosotros? ¿Qué más necesitamos saber para entender que el Dios a quien servimos es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que es el Dios que nos da la vida todos los días, que es el Dios que sostiene cada estrella en su lugar, que es el Dios que nos da vida? Y podríamos seguir, y podríamos seguir, y podríamos seguir. Entonces, para mí, el ver cómo Dios se reveló a Moisés me hace entender a mí que somos privilegiados, mis queridos. Tenemos mucho más, conocemos mucho más acerca de Dios porque tenemos la Biblia entera. Moisés no lo tenía. Moisés tenía lo poco que su mamá le había enseñado, lo poco que él había llegado a conocer. Pero enseguida que él estuvo en ese lugar, cuando esa voz lo llamó, él supo quién era. ¿Qué necesitamos nosotros para saber que Dios nos está llamando? ¿Cuál es nuestra zarza ardiente? ¿Cuál es la voz que nosotros necesitamos escuchar para entender que Dios nos está llamando a su servicio? Que Dios nos está poniendo delante de cosas que no se terminan de quemar para que entendamos que estamos en su presencia. Bien, cada uno sabe a dónde está y cada uno sabe cómo Dios lo está llamando, pero mi deseo es que ustedes puedan reconocer la voz de Dios. Mi deseo es que a través del conocimiento de las Escrituras ustedes puedan conocer cuando Dios los llame y puedan responder como respondió Moisés. Porque ¿qué dijo Moisés? Aquí me tienes. No empezó a preguntar ni le empezó a decir, bueno, a ver, ¿me explicás la razón por la cual este fuego no se termina de consumir? O a ver, entendamos, ¿hay suficiente oxígeno acá? ¿O cuál será la madera que se está quemando que no se termina de quemar? No, escuchó la voz y él dijo, aquí me tienes, aquí me tienes. Y entonces cuando le dice que no se acerque más, que él es el Dios de su padre, dice que se cubrió el rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Supo quién era. Lo supo, lo entendió. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Conocemos quién es nuestro creador. Y es por eso que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos al Señor, porque entendimos que aquel que nos estaba llamando era alguien superior. No entendíamos que era el Dios Trino, no entendíamos que Él había creado el universo en 6 días, no entendíamos que el hombre había caído, quizás ni entendíamos la magnitud del sacrificio del Señor, pero entendíamos que era algo superior, que era algo que nos sobrepasaba, que era algo que era mayor que nosotros y a los cuales nosotros nos teníamos que rendir, como lo hizo Moisés. Y entonces dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirarlo. ¿Pero por qué? Porque entendió delante de quién estaba. Y nos va a pasar eso también. Sí, claro que vamos a tener miedo. Sí, claro que vamos a estar sobrepasados por esta situación como Moisés fue sobrepasado. Pero cuando empecemos a escuchar lo que Dios nos está diciendo, las piezas del rompecabezas se van a empezar a poner en su lugar. Y no en vano, ¿qué le dice el Señor en el versículo 7? Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto,
los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. No tenemos ni idea qué pasó por la mente de Moisés, porque no tenemos ni idea, porque esto había pasado 40 años antes. Pero seguramente que Moisés, al escuchar a Dios, todo volvió a tener sentido, como todo vuelve a tener sentido cuando vos escuchás la voz de Dios y comenzás a entender todas las cosas. Y entonces les dice, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel, me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Fíjense ustedes que se cita a sí mismo, porque él ya le había dado, con algunos cambios, le había dicho estas mismas palabras ¿a quién? ¿A quién? Abraham. Se lo había dicho. Entonces sí. él vuelve a decir esto y dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Entonces, él hace un cuadro de situación que Moisés conocía bien. Cuando Dios te habla, Dios nunca te va a sorprender. Porque cuando Dios te habla, bueno, ahí me volvió la conexión, bien. Cuando Dios te habla, siempre te va a hablar de cosas que vos ya sabés y te va a confirmar cosas que ya sabés. Por eso a veces, cuando a mí me da pavor, me cuido mucho de decir cosas como que Dios te sorprenda. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu caminar, Dios conoce de dónde salís. Cuando Dios te habla es porque vos, vos ya tenés idea de lo que está pasando. Nada de lo que Dios te diga va a ser algo que vos no sabés. Al contrario, lo que va a hacer Dios es confirmar cosas que ya te ha dicho. Y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés acá, a este hombre que ya estaba tosco, que probablemente en 40 años ya hubiera perdido la maravilla que era vivir en Egipto, en esos baños maravillosos, en esa limpieza externa maravillosa, en ese lugar espacioso e increíble. Y probablemente en estos 40 años, viviendo con los animales, en el desierto, en una carpa, moviéndose de un lugar a otro, su vida había cambiado tanto. Sin embargo, Dios comenzó a hablar y seguramente que algo comenzó a moverse en él. Lo sabemos porque después escuchamos la reacción de Moisés, ¿no? Pero a lo que voy es, siempre sepan que cuando Dios les hable, les va a hablar de algo que ustedes ya conocen. Por eso, una persona que les dé a ustedes una palabra de ciencia o que dé alguna profecía, nunca les va a dar una profecía sobre algo que ustedes ya no sepan. Un buen profeta de Dios va a ser, ¿te resuena algo esto? ¿Es algo de lo cual eh, Dios ha estado hablando en tu corazón anteriormente? Acuérdense de esto. Cuando vengan las personas a ustedes y les quieran y quieran profetizar, si la persona realmente tiene temor del Señor, lo va a hacer con mucho cuidado y siempre les va a preguntar a ustedes si algo de lo que les está diciendo les resuena familiar. Si no es así, bueno,
tómenlo con prudencia. No les voy a decir nada más que eso, pero tómenlo con prudencia y vean si esa palabra se cumple. Después hablamos. ¿Mm? Entonces, seguimos. Y entonces le dice en el versículo 10, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Chan. Y le da ese mensaje fuerte, terminante, claro y preciso. Se tenía que ir y tenía que ir a Egipto porque él iba a ser quien los iba a sacar de Egipto. Y entonces vienen las excusas de Moisés, ¿no? Y entonces Moisés le comienza a decir, pero ¿quién soy yo para presentarme delante del faraón y sacar a los israelitas? ¿No? Yo no soy nadie ahora. ¿Y qué le contesta Dios? Yo voy a estar contigo. ¿Mm? Yo te voy a dar una señal, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en la montaña. Si quieren, ese versículo 12 es como el resumencito de Éxodo, porque tenemos Moisés elegido, que lo va a sacar de Egipto y que después les va a dar las leyes. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de ese resumen? Ese versículo 12 dice eso, ¿no? Entonces, en este momento Moisés escucha esto, pero en vez de escuchar la profundidad de lo que Dios le está diciendo, dice que Moisés insistió. Y le dice, bueno, supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan cómo se llama? Y entonces ahí tenemos una gran expresión que es, yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y después le dice, y además le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los maltratan, por esto me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, etcétera, etcétera. Interesantísimo esto. Fíjense ustedes que Moisés lo primero que hace es ponerse en el lugar donde nos podríamos poner cualquiera de nosotros, humanos. Bueno, pero ¿en nombre de qué voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo me voy a presentar a ellos? Bueno, yo no tengo ningún tipo de credenciales o de títulos o de lugar para hacer esto. Y entonces Dios le contesta, no diciéndole quién es Moisés, sino diciéndole quién es el Dios que lo envía. Y le dice, yo soy el que soy, yo soy el que te envía, yo soy el que está en el control de todas las cosas. Yo te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. Soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno y es el nombre de todas las generaciones. Entonces, cuando Dios nos llama, y esta es, digamos, una enseñanza muy interesante que podemos ver acá, Dios nos va a dar, cuando Dios nos llama, Dios nos va a dar el lugar a donde tenemos que ir, los recursos que vamos a tener, nos va a dar las palabras que tenemos que decir y nos va a dar todo lo que tenemos que hacer para poder cumplir ese llamamiento. Lo importante es que nosotros reconozcamos quién es el Dios que nos envía, pero Él sí nos va a dar todo, porque Dios es Dios y porque Dios nos conoce
y porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Dios también sabe aquello de lo cual nosotros somos capaces de hacer, porque nos ha dado a cada uno de nosotros distintas capacidades, distintos dones, distintas características para que nosotros podamos realizar ese trabajo. Puedo tener todas las limitaciones y yo sé cuáles son mis limitaciones. ¿Ustedes saben cuáles son las suyas? Espero que sí. Pero si nosotros ponemos esas limitaciones en las manos de nuestro Creador, Dios va a obrar maravillas, como obró a través de la vida de Moisés. Pero lo importante es que no nos durmamos en los laureles. Sí, Dios nos llama, sí. Es decir, yo tengo que tener en claro cuáles son mis fuertes. Yo tengo que tener en claro cuáles son aquellas cosas que Dios me ha dado para hacer. Ahora, después de eso, yo me pongo en las manos del Señor. Y cada uno sabe cuál es su punto fuerte. Y conozco los puntos fuertes de algunos de ustedes. Pero si yo me pongo en las manos del Señor, Dios va a potenciar aún más lo que yo tengo, porque yo estoy sometiendo todo lo que soy delante de su presencia. Y eso era algo que Moisés tenía que entender, ¿no? Y también tenía que entender en nombre de quién. Bueno, ¿cómo les explico quién sos vos? ¿En nombre de quién, no? Dicen las versiones antiguas en el versículo 13, ¿no? Y si hay algo que Moisés entendió, porque Dios se lo hizo saber y de una manera contundente a través de las señales que le dio a él, es que Dios lo estaba enviando, que Dios lo estaba respaldando en lo que él tenía por delante, ¿no? Porque eso era sumamente importante. Ahora, el problema también que tenía Moisés es que él tenía que aprender a someterse totalmente a la voluntad de Dios, que para él era algo nuevo, que eso también lo tenemos que entender, porque claro, nosotros desde este lado del Testamento, desde el Nuevo Testamento, ay, pero ¿cómo Moisés no hizo tal cosa? Pero ¿cómo Moisés no se dio cuenta? Estaba delante de Dios. ¿Cómo no se dio cuenta que ese fuego que no se terminaba de quemar era Dios? ¿Cómo es que él no vio esa vara que se convirtió en una serpiente y que después volvió a ser la vara que era antes? Es muy fácil eso. Eso es tomar una actitud simplista frente a una situación que para Moisés era un momento crítico. Cada uno de nosotros vamos a pasar por momentos críticos cuando estemos delante del Señor y aunque todos los demás nos digan, es Dios el que te está enviando a hacer esto, hasta que nosotros no estemos seguros y conscientes de lo que está ocurriendo, no lo vamos a poder hacer. Y yo no sé qué señal va a usar Dios con vos. Yo no sé si va a usar una zarza ardiente, si va a transformar una vara en una serpiente, si la vara va a reverdecer, si vas a ver una luz, si simplemente vas a leer un texto bíblico y de repente ese texto bíblico te va a abrir la mente de una manera. Pero entendamos a ese Dios personal que habló con Moisés y que de la misma manera que habló de manera personal con Moisés, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar. Así también como, yo no sé, a mí no me gustaría mucho poner la mano adentro de mi suéter o de mi camisa y que de repente saliera
llena de lepra para darme cuenta que Dios me está hablando. Pero si yo necesito algo fuerte para entender que Dios me está hablando y que Dios me está llamando a algo, bueno, Señor, úsalo porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad para que vos me uses en el lugar a donde vos quieras, ¿no? Y otra de las cosas que también él tenía que entender, y ya estamos en el capítulo 4, es que en el versículo 10, él dice otra cosa muy interesante. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni antes de ayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar, digo, ¿no? Y acá hay dos cosas que quiero rescatar, porque fíjense ustedes primero que lo llama a Dios Señor, es decir, reconoce quién es que lo está llamando, y en otro momento en que lo reconoce que Dios lo está llamando, en ese versículo, es cuando dice, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Es decir, Moisés ya se reconoce como un servidor de Dios. Qué interesante esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le dice? Y la verdad, yo no tengo facilidad de palabra y yo no puedo hablar. ¿Cómo voy a ir a hablar ahí? Otras versiones hablan que que era tartamudo. Miren, las excusas pueden ser miles. Yo no sé si vos sos tartamudo, si vos sos medio sordo, si vos tenés temor, si vos tenés vergüenza. Pero una cosa sí te voy a decir. Cuando Dios te llama, Dios te capacita y Dios te da todo lo que necesitas para poder servirle de la manera más idónea y de la manera más efectiva a donde vos vas a estar. Y entonces en el versículo 11 le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o lo quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré y te diré lo que debas decir. Miren, escudarnos en nuestras debilidades no va a ser detrimento para que Dios nos use. No va a ser un obstáculo para que Dios nos use, a menos que nosotros nos pongamos muy cabezaduras y no permitamos que Dios haga la obra en Terco. nosotros. Pero si yo estoy delante del Señor y yo creo que no tengo determinada capacidad, volví a leer el capítulo 4 de Éxodo. Volvé a leerlo. Y así como Dios obró con Moisés, Dios va a obrar con vos. Y Dios te va a decir, anda, porque yo voy con vos. Anda, hacé lo que yo te he mandado, porque yo estoy con vos y porque yo te estoy llamando y yo te voy a capacitar. Dios no te va a mandar a un lugar a donde vos no te sientas cómodo. Es decir, pensar a esta altura de mi vida que Dios me va a llamar para ser misionera en algún lugar fuera de la Argentina o dentro de la Argentina, no tiene ningún sentido porque yo ya sé a lo que Dios me ha llamado y Dios me ha capacitado en ciertas áreas para su gloria y para extender su reino, pero en las áreas en que Dios me ha capacitado. Pero si vos tenés ese llamado, seguramente que Dios ya te está capacitando en esa área de misiones, o en esa área con los adolescentes, o esa área con los matrimonios, o en esa área con los solteros, o con aquellas personas que son padres o madres solos, que también están en nuestras iglesias y que también necesitan ser ministrados, para de esa manera poder
servirles. Y Dios nos va a ir capacitando. Y todo lo que ocurre en nuestra vida es para bien. Si nosotros dividimos la vida, y con esto termino, y no llegué a donde Rubén quería que yo llegara, pero ustedes no se lo digan, se lo digo yo. Fíjense ustedes, él tiene 40 años en Egipto, en el mundo, en lo malo. Él tiene después 40 años en el desierto, en la soledad, hasta que a los 80 tiene el encuentro con el Señor. Pero les voy a decir algo. Los primeros 40 años no están divorciados de los segundos 40 años, porque Dios usó los 80 años de experiencia de Moisés para que después Moisés pudiera saber cómo entrar a la corte del faraón, saber cómo hablar delante del faraón, saber cómo tenía que hacer para llegar al faraón y saber qué le tenía que decir al faraón gracias a lo que Dios le había dicho. Entonces, yo te voy a animar a que vos no divorcies lo que haces fuera de la iglesia de lo que haces dentro de la iglesia, porque es todo uno. Lo que vos estudiaste, de la manera en que vos te estás preparando, tu trabajo, todo lo que vos sos va a ser propicio y va a ser útil delante de sus manos y para la gloria de su nombre. Y se los dice a alguien que por años creyó que una cosa estaba separada de la otra porque así me lo enseñaron. Personas que no tenían mala intención, pero que hablaban, bueno, una cosa es lo que está en el mundo y otra cosa es lo del Señor. No, mis amigos, somos una sola persona. Y yo soy cristiana dentro y fuera de la iglesia, y yo hago cosas dentro y fuera de la iglesia que son tanto Amén. o más útiles. Lo que sea, Así lo que es. sea. Si yo no me hubiera preparado secularmente, yo hoy no estaría acá. Porque en la época en que yo estudié, no había la preparación que hay hoy en día, gracias a Dios, en el Instituto Teológico Cuadrangular. Pero gracias a la preparación que tuve y al esfuerzo y al trabajo, es decir, yo entiendo que muchos de nosotros nos esforzamos, trabajamos, nos cuesta mucho llegar hasta esta hora. Y lo sé a ciencia cierta, yo sé lo que es trabajar y estudiar. Yo sé lo que es levantarse a las 5 de la mañana. Y son las 10 de la noche y acá me ven, fresquita como una lechuga. ¿Pero por qué es eso? Porque estoy en la voluntad de Dios y porque estoy haciendo lo que creo que es lo que Dios me mandó a hacer, junto con toda la preparación que yo he tenido secularmente, pero que no es secularmente, es la preparación que Flo tuvo y que Dios permitió que Flo tuviera y que Dios permitió que Sara, que Virginia, que Humberto, que Angélica, que Martín, que Mercedes, que Marcela, que Gustavo y que todos ustedes maravillosos hermanos y hermanas que están acá, Dios ha puesto tesoros en sus manos para usar. No divorcien una cosa de la otra, sino entiendan que en algún momento todo eso se va a unir. Y eso era lo que Moisés tenía que entender. Y esa es, si ustedes quieren, la enseñanza que quiero dejarles en esta noche. Busquen esos puntos de encuentro entre lo que fueron y lo que son. Potencienlo. Permítanle al Señor que lo potencie, porque Dios tiene cosas aún más grandes para cada uno de ustedes. Amén.